Hola, buenos días. Bueno, el día de hoy les vamos a estar hablando un poquito sobre el corazón humano, lo que es de que un poco de su anatomía, su fisiología, y nuestro equipo está conformado por su servidora Natalia Medina, Luis Jiménez, Pierre Jacobo, Edgar Adrián y Paula Bojorquez. Bueno, empecemos con un poco de la anatomía del corazón, por supuesto. Bueno, el corazón humano más o menos es del tamaño del puño de tu mano y este pesa entre 200 a 425 gramos. Un dato curioso es que después de una larga vida normal de cualquier humano pudo haber latido más de 3.500 millones de veces, ya que cada día late aproximadamente 100.000 veces. Igualmente por día bombea 7.571 litros de sangre al día. ¡Wow! Aquí les puse un pequeño esquema del corazón y su anatomía y ahorita vamos a hablar un poco más a fondo de cada una de las cavidades del corazón. Veamos las cavidades. Acá estoy, acá abajo. Bueno, ahora vamos a ver las cavidades del corazón, que principalmente tiene 4 cavidades que se dividen en superiores e inferiores. En la cavidad superior tenemos lo que es la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y en la cavidad inferior tenemos el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Cabe recalcar que el tabique es una pared muscular muy fuerte entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Ahora bien, ¿qué son las válvulas cardíacas? Estas son las que nos van a ayudar a controlar el flujo de nuestra sangre, y hay 4: la válvula tricúspide, la válvula pulmonar, la válvula mitral y la válvula aórtica. Como ya lo había dicho, estas van a controlar el flujo de nuestra sangre, y la válvula tricúspide nos va a ayudar a controlar este mismo flujo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Seguido de la válvula pulmonar, que esta va a controlar el flujo sanguíneo entre el ventrículo derecho y las arterias pulmonares, y así transportar la sangre a nuestros pulmones para poder oxigenarla. Después tenemos la válvula mitral, que esta permite que la sangre ya oxigenada, o sea, rica en oxígeno, proveniente de los pulmones que habían sido transportados por la válvula pulmonar, pasen de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Después tenemos la válvula aórtica, que está igualmente la sangre ya súper rica en oxígeno. Esta nos ayuda a que pase el ventrículo izquierdo a la aorta, que la aorta es la arteria más grande del cuerpo, la cual transporta la sangre al resto del organismo. Hola, soy Pierre Jacobo y hoy les hablaré sobre el pericardio. Bueno, para empezar, ¿qué es el pericardio? El pericardio es una estructura de pared doble, tiene 2 capas, una interna, que es la capa serosa, y otra externa, que es la capa fibrosa. Bueno, la cavidad pericardial es un espacio que se encuentra entre las 2 capas del pericardio. Esta cavidad se encuentra el líquido pleural. Su función es lubricar y disminuir la fricción entre el epicardio y la capa parietal. Y la cavidad pericardial también permite el movimiento del corazón, o sea que sea flexible. La capa fibrosa es una capa elástica y está compuesta por colágeno y por fibras de elastina. Mientras que la capa serosa está conformada por 2 capas, una interna que es la capa visceral y otra externa que es la capa parietal. Bueno, la capa parietal forra las regiones internas del pericardio fibroso, mientras que la capa visceral forra la capa exterior del corazón y por lo tanto se le llama epicardio. Bueno, aquí tenemos una imagen del pericardio, el cual se ve como como una bolsita que envuelve al corazón, y aquí tenemos el líquido pleural. El sistema de conducción cardíaco son las estructuras desde donde se produce y se transmite el estímulo eléctrico que permite la contracción del corazón. O sea, básicamente es lo que hace que el corazón tenga los impulsos para que pueda palpitar. Ahora, sus principales elementos son el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, que se conoce como nodo AV, el haz de His, las diferentes ramas del haz de His, que es derecha e izquierda, y las fibras de Purkinje. Bueno, las funciones del pericardio, las principales son 4. La primera es dilatar, esta funciona como para que el corazón se quede fijo dentro de la cavidad. La segunda es la limitación, la cual previene que los ventrículos se sobrellenen. Si no tuviera esta función, el corazón se expandiría demasiado y eso pues, es algo grave. Luego la lubricación, que ya lo habíamos dicho, del líquido pleural, hace que las superficies del corazón sean un poco más móviles y flexibles. Y la cuarta es de protector, la cual funciona como barrera o separa al corazón de los órganos exteriores, como los pulmones, entre otros. Bueno, el haz de His tiene un trayecto que conecta el nódulo auroventricular y más o menos de 1 centímetro hasta que se divide en 2 ramas, la izquierda y la derecha. Estas 2 ramas se conectan
a las fibras de Purkinje. Bueno, el nodo auriculoventricular, su función es transmitir los estímulos desde la aurícula al ventrículo. Y es muy importante porque retrasa la contracción de la aurícula y el ventrículo. Porque si no existiera este nódulo, los dos se contraerían al mismo tiempo y pues no es eficaz para que se llene la cavidad eficientemente. Okay, las fibras de Purkinje son el último componente del sistema de conducción y estas son las encargadas de provocar la despolarización de los ventrículos y transmiten la activación eléctrica que se origina en el nodo. Okay, hablamos primero del nódulo sinusal. Existen ciertas fibras cardíacas, las cuales tienen la característica de autoexcitación, lo que hace que generen sus propios impulsos eléctricos. Esta es una de las características del nodo sinusal, de sus fibras, y pues su función es generar una estimulación eléctrica, y esto hace que inicie el estímulo eléctrico y controle el ritmo cardíaco. Por eso se lo conoce como el marcapasos natural del corazón. Bueno, aquí tenemos el nódulo sinusal, el de hasta arriba. Luego aquí tenemos el nódulo auriculoventricular. Luego aquí está el haz de His y aquí están donde se dividen las dos ramas. Y pues ya para finalizar, aquí son las fibras de Purkinje, una en cada lado. A continuación comenzaré hablando acerca del sistema cardiovascular. Podemos comparar el sistema cardiovascular con una bomba muscular, el corazón, el cual tiene válvulas y tiene tuberías grandes y tuberías pequeñas por las cuales fluye toda la sangre. La sangre es un tejido líquido que fluye entre nosotros y transporta todo lo que debe llevarse de un lugar a otro en nuestro organismo, desde nutrientes hasta desechos. La sangre es transportada desde el corazón hasta el resto del cuerpo por una red de arterias, arteriolas y capilares, y luego estas regresan al corazón por las vénulas y las venas. Un dato interesante es que si colocáramos todos los vasos de esta extensa red en línea recta, cubriría una distancia de más de 96.000 kilómetros. Hablaremos ahora de sus funciones y cómo estas se relacionan con los demás sistemas. Primero que nada, el distribuir el oxígeno y los nutrientes por todo el cuerpo y luego llevarse los desechos es lo que permite que todos los órganos puedan funcionar correctamente y que nos mantengan con vida. También se encarga de distribuir nutrientes a los órganos linfáticos, ya que la sangre contiene linfocitos y anticuerpos. Además de transportar igual hormonas que nos ayudan con la tensión arterial como la epinefrina o la tiroxina. También es una parte importante en el sistema reproductivo femenino debido al estrógeno que nos permite tener una buena salud vascular en la mujer. Ahora solo queda mencionar los dos tipos de circulación. Primero que nada está la sistémica, que se encarga de transportar la sangre oxigenada desde el corazón hasta todos los tejidos del cuerpo. Aquí la sangre es bombeada por el ventrículo izquierdo, luego pasa por la aorta para luego pasar por las arterias sistémicas, luego por las arteriolas y por último por los capilares. Al llegar a los capilares en todos los tejidos del cuerpo, aquí el oxígeno y los nutrientes son liberados y es donde se absorbe el dióxido de carbono y los demás desechos. La sangre ya desoxigenada de los capilares pasa por las vénulas hacia las venas sistémicas y hasta finalmente llegar a las venas cavadas superior e inferior y finalmente entra por la aurícula derecha. En el circuito pulmonar, la sangre sale del ventrículo derecho hacia el tronco de la arteria pulmonar, donde se divide en izquierda y en derecha. Estas dos arterias transportan la sangre desoxigenada a las arteriolas y a los capilares de los pulmones, donde se libera el dióxido de carbono y se absorbe el oxígeno. Por último, la sangre oxigenada pasa de los capilares hacia las vénulas para después pasar por las venas pulmonares y finalmente regresar a la aurícula izquierda del Les corazón. voy a explicar cómo funciona la hemodinámica básica. La sangre ejerce una presión hidrostática contra las paredes de las cavidades cardíacas o de los vasos. A esto se le llama presión intracardíaca y tiene varios factores, por ejemplo el gasto cardíaco, la distensibilidad de los ventrículos y de los vasos y la capacitancia del sistema y la volemia. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto y se calcula multiplicando el volumen sistólico o de eyección, que es el volumen de sangre que expulsa el corazón, por la frecuencia cardíaca. Los ventrículos generan una presión que expulsa la sangre hacia las grandes arterias. Esta sangre pasa al sistema vascular arterial y genera un aumento de presión.
Este aumento depende del volumen expulsivo, de la distensibilidad y la capacitancia del sistema. Por último, la sangre pasa del sistema capilar al sistema venoso, donde la presión depende de la volemia y la capacitancia del sistema. Continuando con el tema de la fisiología del sistema circulatorio, vamos a encontrar 4 elementos principales que conforman a esto siendo la arteria, la arteriola, los capilares y las vénulas. Empezando por la arteria, como la imagen que se muestra, encontramos 2 conexiones, que uno sería la vena y otro sería la arteria. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Bueno, la arteria se encarga de transportar fluidos de sangre, pero esta sangre todavía va a estar oxigenada. Una vez pasando por procesos de capilares, vénulas y arteriolas, es que se va a conseguir que esta sangre ya quede desoxigenada y vaya a ser transportada por nuestras venas. Bueno, como ya he dicho antes, el siguiente elemento va a ser las arteriolas. Bueno, cabe mencionar que en las arterias estas tienen una capa externa, interna y media. Pasando a las arteriolas, estas van a ser la conexión entre la arteria, el sistema arterial, y los capilares. ¿Y cómo va a funcionar esto? ¿Cuál es la importancia? Eso lo vamos a ver. Se dice que la sangre va a terminar desoxigenada. Bueno, lo que va a pasar en nuestros capilares es que estos van a atrapar la sangre mediante poros que tienen estos capilares. Son unas partes diminutas, son permeables al agua. Eso es una parte muy importante de mencionar, ya que cuando llega la sangre, este tiene muchos nutrientes, hormonas, entre otras particularidades. Lo que va a pasar es que en estos poritos va a pasar la sangre, lo que venga en esa sangre se va a quedar atorada y el agua va a seguir siguiendo, o sea, va a seguir, propiamente la sangre va a seguir su camino durante nuestros capilares, no siendo desnutrizada, pero obteniendo los elementos que necesitamos para funcionar de manera correcta. Y bueno, este proceso se va a conectar con las vénulas y ya estamos casi cerca de conectarnos con la vena. Y bueno, vamos a entender qué son las vénulas. Pero antes, para entender finalmente las vénulas, tenemos que entender la histología de estos capilares, de todo este sistema circulatorio. Y se menciona en esta imagen de la histología únicamente los capilares, aunque no obstante podemos encontrar otros elementos como la arteria, los vasos linfáticos, pero nos estamos enfocando en los 4 elementos antes mencionados. Bueno, lo que pasa aquí en las vénulas es que estas reciben la sangre ya procesada de los capilares, o sea, ya no tienen esos nutrientes con los que llegaron en un principio. Las vénulas son finas conexiones que se van uniendo poco a poco hasta formar nuestras venas. Ahora, algo que se menciona es que estas vénulas son también nuestra principal reserva de sangre. Cuando necesitamos cierta sangre, bueno, estas vénulas ahí han ido acumulando cierta sangre que nos puede ayudar posteriormente. Estas se consideran algo frágiles, aunque no obstante, sus capas musculares son fuertes porque tienen la capacidad de contraerse y dilatarse, aunque tienen que ser elásticas por la presión a la que se tienen que, la presión en la que en su ubicación se interactúan con, así como las arterias también tienen que tener cierta elasticidad, contracción y dilatación debido a la presión a la que debido a la presión a la que el corazón bombea la sangre. Bueno, realizando una recapitulación de los 4 elementos principales para entender la fisiología del sistema circulatorio, entendemos que estos 4 elementos no son independientes del uno del otro. ¿Qué quiero decir por esto? Bueno, vimos 4 elementos. En orden sería la arteria, arteriola, capilares y vénulas, para finalizar en las venas, que conocemos que estas son las que transportan nuestra sangre, ¿no? Las arterias cumplen con su trabajo de llegar con la sangre oxigenada. Esta sangre oxigenada llega pasa por la arteriola. La arteriola es la que se encarga de suministrar cuánto puede trabajar los capilares. Y bueno, estos capilares van a ir van a ir obteniendo esos minerales de nuestra sangre para que posteriormente las vénulas, que son finas capas que se encuentran, pues no diría ir regadas, pero por ahí un poco separadas, van a ir formándose hasta que construyen nuestra vena, y esta vena va a ser la que va a realizar nuestro transporte de sangre por todo nuestro sistema circulatorio. Y bueno, con eso concluimos la fisiología del sistema circulatorio.